y escuchar su palabra. Así es que con mucha alegría vamos a entonar este canto. Alabar al Señor, vamos todos juntos a alabar al Señor, vamos todos juntos a alabar al Señor, vamos todos juntos a alabar a Jesús, es el Señor. Vamos con las palmas a alabar al Señor, vamos con las palmas a alabar al Señor, vamos con las palmas a alabar al Señor, vamos con las palmas a alabar al Señor. Vamos todos juntos a alabar a Jesús, es el Señor. Si tienes hoy problemas, tráelos al Señor. Él con su gran poder lo llevará. Abre alabanza y honor, todos debemos proclamar que Jesús es Señor. Vamos todos juntos a alabar al Señor, 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 vamos todos juntos a alabar a Jesús, es el Señor. Bueno, pues vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Oremos. Padre bendito, te doy gracias. Gracias, Señor, una vez más por todo lo bueno que nos das. Gracias, Padre, porque nos has cuidado en esta semana. Gracias, Dios, porque estamos contigo, Señor, y tú estás con nosotros. Toda gloria y toda honra son para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pedirle a nuestro Dios que renueve nuestras vidas, que renueve nuestro corazón. Señor, necesitamos, así como las águilas, que cada cierto tiempo renuevan su plumaje, su pico, así también nosotros, Señor, necesitamos una vez más recordar por qué estamos contigo, por qué te buscamos, cuál es el motivo de nuestro vivir. Ayúdanos, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado
Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Díselo a él. Necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Necesitamos más de ti, Señor, de tu presencia. Aunque muchas veces nosotros creamos, pensamos que no necesitamos de tu presencia, te necesitamos, Señor Jesús. Te necesitamos, Dios. Y bueno, pues voy a dejar el lugar a nuestro hermano para la prédica. Pueden tomar asiento, hermanos, y dispongan sus pensamientos, su corazón para escuchar su palabra. Gracias a Dios que nos podemos reunir nuevamente. Vaya abriendo su Biblia ahí en Hechos 24. Vamos a retomar poquito desde el 23 para recordar en dónde andamos, qué es lo que venimos viendo. Porque a veces de una semana a otra ya se nos olvidan las cosas, ¿verdad? O bueno, de un día para otro a veces. Ya estamos también a punto de terminar Hechos. Después de casi un año. Bueno, ya más de un año también. A ver. Ya está ahí en Hechos 24. Bueno, recordemos en el 23 que
¿Qué fue lo que pasó? Pablo está defendiéndose delante del pueblo judío, delante de los sacerdotes. Luego Pablo dice, ¿saben qué? Cuando lo quieren ya golpear, el tribuno, dice, ¿sabes qué? Soy ciudadano romano. Entonces, pues, tan malas leyes aquí, ¿no? Recordemos que hasta ahorita todo el juicio de Pablo, pues ha sido bajo leyes justas en manos de hombres injustos. Entonces, es gente que ha roto la ley precisamente para castigar a Pablo, ¿no? Recordemos cómo el sacerdote mandó que le golpeasen, que es fuera de la ley, y Pablo se lo dijo, me estás tú acusando de algo de en contra de la ley, yéndote en contra de la ley. Y también recordemos cómo los mismos judíos querían, pues ahora sí que asesinar a Pablo, porque según ellos faltaba a los mandamientos de Dios, pero querían faltar ellos al mandamiento de Dios para matar, o sea, para asesinar, pues. Y vemos cómo estaban todos torcidos, ¿no? El punto es que Pablo en todo esto, pues se mantuvo fiel y firme en la gracia de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, aunque todo esté en contra, pues Dios está a favor de los suyos. Aunque el mundo esté en contra, Dios está a favor de los suyos, ¿sí? Y bueno, en Pablo vamos a ver cómo Dios utiliza su vida para dar un mensaje en cierto lugar, para llevar la palabra. No siempre las cosas que vemos adversas o difíciles o contrarias quiere decir que Dios ya nos abandonó, ¿no? Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, ¿sí? Aún en las dificultades, aun cuando no veamos directamente el favor de Dios, en la injusticia del hombre, en la injusticia del mundo, pues Dios sigue estando con nosotros. Porque no siempre, y uno quisiera que fuera así, ¿no? No siempre nos vamos a topar con gente justa que utilice las leyes justas. La mayor parte del tiempo nos vamos a encontrar con personas injustas que utilizan las leyes de forma injusta. Y aún en eso tenemos que recordar que Dios está con nosotros. Porque uno que más quisiera, ¿no? Como, pues ahora sí que como película, pues que al final el malo tuviera su merecido y uno saliera libre de toda, pero no siempre va a pasar así. Lamentablemente nuestra vida no es una película en la cual siempre vayamos a ser el protagonista que les gana a todo el mundo, ¿no? Y que deja a todos callados y ven cómo yo sí gané, yo era el bueno. No siempre, muchas veces vamos a pues terminar a veces pues mal, pero no por nuestra culpa, sino por la injusticia del mundo. Y eso no quiere decir que Dios siga o deje de ser fiel. Muchas veces Dios no quiere el caso, ¿no? Pero podríamos llegar a sufrir cárcel o prisión debido a causas injustas. Y a lo mejor pues puede que pasen años y ya pasa, hay muchos testimonios de gente que ha pasado por eso. Y no quiere decir que Dios haya abandonado a sus hijos, sino que seguimos en medio de un mundo injusto y que aún en esa injusticia Dios la utiliza para su propósito. Porque uno que más quisiera, ¿no? Que pues todo fuera felicidad, que todos fueran justos, que todos fueran correctos, y lamentablemente no pasa. Y a Pablo vamos a ver cómo eso le pasó. No solamente de su pueblo, sino que aún del mundo, vamos a decirlo así, secular, fuera de la religión, también le pasó eso. Enfrentarse a corrupción, enfrentarse a falsas acusaciones, enfrentarse a, pues lo que vemos ahorita, ¿no? Una mordida. Y eso ya lleva desde siglos, ¿sí? Entonces entramos a Hechos 24 y vemos que dice, recuerden, Pablo fue enviado al gobernador. Sí, allá lo llevaron para Roma. Entonces, aún en todo esto vemos cómo Dios utilizó a personas injustas para pues facilitarle el viaje a Pablo, ¿no? Pablo había dicho, yo tengo un gran deseo de ir a Roma a verlos. No fue precisamente a ver a los hermanos, ¿no? Pero fue allá en prisión, algunos lo pudieron visitar, pero Dios lo llevó, ¿sí? A una manera que uno a lo mejor no hubiera querido o no hubiera pensado, pero Dios lo llevó, ¿no? Entonces, recordemos, Pablo ya estaba ahí en prisión con el gobernador Félix. Entonces, vemos que en ese punto
ya habían pasado varios días, varios tiempo. Versículo 23, 35, Félix le dice a Pablo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiesen en el pretorio de Herodes. Haz de cuenta que Pablo llegó primero y pues ni siquiera lo escucharon, ¿no? Dijeron: vamos a esperar como prisión preventiva de ahorita, ya que lleguen quien te acusa, pues ya hacemos el juicio, ¿no? Entonces dice: 5 días después, ahora sí, Hechos 24, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ananías era un sumo sacerdote, pero era tan corrupto que había mucha corrupción ahí. Había muchos tejes y manejes entre Ananías, porque había sido un sumo sacerdote, pues básicamente puesto por Roma. Había un pleito ahí. De hecho, creo que, no recuerdo si en otra parte de la Biblia exactamente menciona a otro sumo sacerdote, como si hubieran dos al mismo tiempo. Es que había uno que era como el sucesor legítimo, y estaba Ananías, que no es que fuera ilegítimo, también era parte de la familia, pero lo habían puesto los romanos, ¿no? Entonces, pues había mucha corrupción ahí, ¿no? Ahora, este orador llamado Tértulo, pues era alguien que también se conoce, tiene sus cartas seculares, Tértulo, pues como alguien que era muy corrupto. O sea, era un abogado básicamente malo, un abogado que sabía que su cliente era corrupto, era malo, y aún así él hacía todo para que tuviera libertad. Sí, era un abogado que solamente le interesaba, pues, básicamente el dinero. Entonces dice: cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, es decir, acusar a Pablo, diciendo, y ponga atención cómo inicia Tértulo, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. ¿Cómo inicia? Pues adulándolo, ¿no? O sea, básicamente, por ti doy mi vida, ¿no? Tú eres lo máximo, eres un gobernador perfecto, nos has dado tantas cosas. O sea, lo estaba adulando. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Para ese tiempo, ya hablar de Jesús de Nazaret ya era considerado una secta, ¿sí? Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Estaban acusando a Pablo de varias cosas, ¿sí? De que estaba metiendo como una especie de rebelión. O sea, vea la astucia de este abogado. Estaba diciéndole de formas más o menos que Pablo estaba como que formando un grupo rebelde en contra de Roma sobre los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sabía que, pues, para el imperio romano, algo que hablara en contra del emperador o del imperio, pues era muerte segura. Entonces él utilizó esta verborrea para decir, ¿no? O sea, Pablo se está haciendo, es un rebelde que busca ir en contra del imperio, para que consideres eso, ¿no? Y ya mete después la parte de que según él profanó el templo. Acuérdense que acusaron a Pablo falsamente de meter a gentiles al templo, ¿sí? Entonces dice: los judíos también confirmaban diciendo ser así todo, es decir, los que acompañaban a la caravana ahí de Ananías. Y el gobernador, habiendo hecho señal a Pablo para que hablase, respondió. Pablo dice ahora, vea la diferencia de cómo Pablo contesta, no ser descortés, simplemente con prudencia. Dice: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Reconoce su puesto, su autoridad, y dice: ahora me voy a defender. No adula, no busca caerle bien,
no busca congraciarse con Félix, decir, hazme paro, no. Oh, excelentísimo Félix, tú eres admirable. No, simplemente reconoció quién era y habló del tema, ¿ok? Porque a veces queremos como que suavizar o adular o utilizar pues las estrategias del mundo para evitar problemas y conflictos, como lo hizo Tértulo. Sin embargo, Pablo respondió simplemente con orden y prudencia. Y dice, como tú puedes corroborar o cerciorarte, no hace más de 2 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pablo se está yendo por el camino legal, está diciendo, lo que te están diciendo, Félix, es mentira, porque no hay pruebas, ¿sí? No hay nada que ellos puedan demostrar para que vean que estas cosas son ciertas. Versículo 14, pero esto te confieso, que según el camino, es decir, hablar de Cristo, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también, es decir, los judíos que lo acusan, también abrigan. Y va a lo mismo que tenían en común con los judíos, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo está básicamente diciéndoles, no he hecho nada malo, de lo que se me acusa no hay pruebas, y si en algo podría decir estoy mal, es en mi fe y en mi confianza en Dios, de la cual, dice, ellos también son participantes. Si ve cómo lo está poniendo como que al mismo nivel, es decir, yo creo en la ley, en los profetas, tengo una conciencia delante de Dios, y dice, y ellos también. Sí, los está poniendo al mismo nivel, está siendo muy astuto en su defensa. Versículo 17, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Acuérdense que los judíos, cuando fue a la iglesia, le dijeron, ¿sabes qué? Ellos dicen que tú andas propagando que la ley de Moisés no, entonces pues de tu bolsillo paga el voto de estos hombres, pues, que va a ser una buena ofrenda, una buena lana. Y Pablo dijo, bueno, está bien, lo voy a hacer. Entonces dice, estaba en ello, presentando la ofrenda, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo. Acuérdense que estaba cumpliendo el voto. Y dice, no con multitud ni con alboroto. Simplemente, Pablo dice, yo estaba ahí haciendo mi rito de purificación. Ellos, los judíos de Asia, dice, deberían estar aquí para comparecer y acusarme si contra mí tienen algo. Es decir, estaba demostrando Pablo que los acusadores de esos no estaban ahí y tenían que estar presentes. Está conforme a la ley. Pablo está usando la ley legítimamente para decir, vean, o sea, legítimamente, legalmente no hay pruebas. Legalmente los acusadores que me acusan de eso no están aquí presentes, es decir, no tienes a los testigos visibles que me pueden acusar de eso, no hay ninguno. Estos que están aquí es nada más de lo que oyeron, pero no hay testigos. Pablo está utilizando todos los argumentos y métodos legales correctos, ¿ok? Entonces dice, ellos deberían estar aquí y acusarme si tienen algo contra mí, o digan estos mismos, los que están aquí, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por ustedes. Pablo les recuerda, acuérdense que yo hablé de que creo en la resurrección de los muertos, y si me acusan, pues es de lo que ustedes mismos creen. Vea, hasta ese momento, en un marco legal, ¿sí? en un juicio legal y todo bonito, Pablo ya tendría que haber pues ganado el juicio, ¿sí? Pablo está diciendo, me acusan de algo que ellos mismos creen. Los acusadores que según me vieron haciendo sedición y rompiendo en el templo, ¿dónde están?
de lo que dicen ellos, de que soy un rebelde contra el imperio, ¿dónde están las pruebas? ¿Quién de ellos puede dar testimonio de que me escucharon decir o hacer algo de eso? Y ellos, y dice, los que están aquí, lo único que pueden demostrar bajo su testimonio es que me escucharon decir que creo en la resurrección de los muertos, de la cual ellos también creen. ¿Sí? Entonces, vea, Pablo ya era como para decir, pues bueno, sí es cierto, tienes razón, ¿no? Libre, no hay nada que te pueda acusar. Es lo que, repito, uno esperaría de las leyes legales, de un juicio pues correcto, justo. Sin embargo, Jesús mismo nos dio el ejemplo y nos ha dicho que los jueces del mundo pues no siempre van a ser justos. De hecho, hay una parábola donde habla del juez injusto, ¿sí? Donde dice de un juez pues, que era malo, simplemente por la inoportunidad de la mujer que iba a decirle y a decirle, pues le hizo caso. Pero él deja claro que hay injusticia en el mundo, que hay sufrimiento en los corazones que no tienen a Dios. Repito, uno diría, no, pues bueno, ya, está bien, Pablo, ganas. Pero versículo 22, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino. Aquí Lucas nos hace ver, y es algo que históricamente ustedes pueden ver y pueden corroborar, que hay escritos históricos acerca de Jesús. Ahora, estos escritos históricos acerca de Jesús no lo avalan como un Mesías o no lo profundizan como un Cristo, simplemente hablan de alguien que hizo algo, ¿sí? De alguien, ¿por qué? Porque pues Jesús no vino como un emperador, como un gobernante, como alguien importante. Hay escritos de Josefo, de Flavio, de alguien que se llama Plinio el joven, que son gente que no son cristianos, son historiadores, y hablaron de Jesús, de un varón nazareno, de lo que hizo, de cómo murió, ¿ok? Y están corroborando que la historia dentro del pueblo romano conocieron acerca de Jesús. Y aquí Lucas está diciendo que Félix ya sabía muy bien acerca de Jesús, acerca de pues, esta secta que llamaban de los nazarenos o esta secta de los cristianos. Pero dice, estando bien informado de esto, pues los aplazó, ¿no? Como que, pues vamos a dejarlo a ver qué pasa. Porque dice, cuando descienda el tribuno Lisias, acabaré de conocer este asunto. Es decir, el tribuno que arrestó a Pablo allá en Jerusalén, pues no había venido, simplemente se lo mandó a Félix. Hazte cargo, y pues Félix dijo, ¿sabes qué? Necesito que venga él y entonces voy a entender más. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Es lo que les digo, Pablo fue a los suyos, en cierta forma, porque no necesariamente él fue con los hermanos, fue a la misma ciudad, pero ahora los hermanos podían ir a visitarle. Es decir, estaba en prisiones, pero no estaba apartado de los hermanos, podían ir a visitarle y él podía enseñarles, ministrarles desde la cárcel. Repito, Dios estaba cumpliendo su plan en él. ¿Por qué? Acuérdense, capítulos anteriores, los judíos habían jurado con maldición, o sea, con juramento así de que me muero yo si no mato a Pablo. Yo creo que se murieron, ¿no? Pero ellos habían así jurado, no voy a comer ni beber hasta que vea muerto a Pablo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios en medio de la injusticia de los hombres? Cerca a Pablo en un lugar donde no pueden entrar los judíos a hacer lo que querían hacer y le permite a Pablo tener contacto con los hermanos de la iglesia, predicarles, enseñarles, darles algún mensaje. Vea cómo Dios, en medio de esta injusticia, porque Pablo tendría que estar libre, Dios la utiliza para su propósito. Por eso encontramos que en medio de la injusticia del mundo, Dios sigue cuidando y sigue manteniendo la gracia sobre los suyos. Algunos días después, Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Drusila era judía
y estaba casada con otro hombre. No me recuerdo el nombre exactamente de esta persona, pero Félix la vio, le gustó y dijo, ¿sabes qué? Ahora eres mía, ¿no? Y bueno, Drusila era judía y entonces al escuchar a Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, porque le estaba demostrando, eres injusto, y tú sabes que eres injusto, porque ahorita vamos a ver, se exhibe a sí mismo Félix, ¿no? Pero Pablo dice, tú eres injusto, o sea, lo que haces es injusticia, eres un juez corrupto, eres un juez injusto. No tienes dominio propio, no tienes control, porque básicamente tomaste la mujer de otro. Y sobre esos viene un juicio. En esta parte donde encontramos, uno diría, no, Félix, Dios te ama, Dios tiene un plan para ti, Dios también vino a dar su vida por ti, porque Él te ama y quiere su especial tesoro y quiere tener una relación contigo. Pablo no mencionó nada de eso ahorita. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes dar las buenas noticias si antes no das las malas noticias? ¿No? Es como alguien que diga, ¿sabes qué? Tengo la cura del cáncer, no hay pues efectos secundarios, te curas en un mes, pero se la das a alguien que no tiene cáncer. Va a decir, pues a mí qué me sirve, ¿no? A mí de qué me importa. En cambio, con alguien que se conoce enfermo de eso, pues eso es la cura evidente. Entonces, Pablo lo que le estaba demostrando a Félix eran las malas noticias acerca de su vida que venían a ser salvadas mediante el Evangelio. Sin embargo, pues ¿qué pasó? Pues Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y aquí es donde Lucas dice, chequen para que vea quién es Félix. Esperaba también Félix con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. O sea, Félix lo que quería era, o sea, era como que, o sea, los policías de ahora, ¿no? Alguno que otro, ¿no? Como que, échame la mano para echarte la mano, o ayúdame para ayudarte, o cómo nos podemos arreglar, ¿sí? Y en esto tenemos que ser muy cuidadosos porque en ningún momento se ve que Pablo se valga de esto. Y vean, Pablo era inocente. Pablo pudo haber dicho, a ver, Señor, soy inocente. Pues lo que voy a hacer no tiene nada de malo porque soy inocente, no soy culpable. Entonces simplemente es una ayudita para mí para salir de aquí. Pero Pablo no se valió de eso, no se valió de las mordidas. Yo tengo un ejemplo claro, cuando estaba más chiquito, cuando un matrimonio venía en su carro y pasaron un semáforo. La verdad yo no puse atención ni nada. El punto es que pasaron el semáforo y un tránsito los paró y le hice ya a la persona que venía manejando, que eran cristianos, le dice, ¿sabes qué? Pues te pasaste un rojo. Dice, pues no vi, según yo pasé cuando estaba el preventivo todavía. Dice, no, te pasaste el rojo y pues tengo que poner la multa. Y dice esta persona, pues si usted dice, pues no le puedo ganar, ¿no? Según yo, para hacer el preventivo, pero pues bueno, ¿qué puedo hacer? Pues póngame la multa. Y empieza el tránsito. Es que no es que quiera abusar de usted, pero es que sí se la pasó y pues la multa pues está cara por pasarse. Pues bueno, ¿qué puedo hacer? No, o sea, no puedo hacer nada. Si me la pasé, pues póngame la multa. No, pero mire, o sea, yo lo puedo ayudar y nos podemos arreglar de otra forma. Y dice, pues de qué otra forma, hay otra multa o alguna condonación que pueda hacer. El punto es que ya el tránsito le dijo, pues ¿sabe qué? Se la voy a perdonar por esta vez, váyase. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, lo que buscaba era una mordida, ¿no? Ahora, esta persona pudo haber dicho, bueno, me está dando la oportunidad, soy inocente, pues me está ayudando, pues qué tanto es que lo ayude, ¿no? Y a veces queremos como que utilizar, pues ahora sí que métodos que no son de Dios, métodos que estamos viendo en Pablo que no utilizó, porque dice aquí que lo hacía venir no pocas veces, muchas veces. O sea, Pablo tuvo muchas oportunidades de decirle, Félix, pues lleguemos a un trato, ¿no? Se ve que quieres y pues puedo darte a lo mejor. Porque Pablo ciertamente
podía haber dicho, hermanos, pues junten una ofrenda, ¿no? Para sacarme aquí de la cárcel. Él pudo haberlo dicho y seguramente que los hermanos se hubieran organizado y le hubieran dado una buena ofrenda para que Pablo pudiera salir de la cárcel. Pero no lo hizo. Es decir, no se valió de métodos ilegales, aunque él fuera inocente. No se valió de la corrupción, aunque él fuera inocente. No tomó la carta del fin justifica los medios, sino que él dijo, por aquí voy, por aquí lo voy a hacer, porque esto es lo correcto delante de Dios, porque eso es lo que se tiene que hacer delante de Dios. Al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. 2 años, 2 años ahí. 2 años, pues ahora sí que envuelto en la corrupción, envuelto en esta trama, tanto de los judíos corruptos como en un gobernador corrupto, y no vemos en ninguna de las cartas, porque alguna de las cartas, Filipenses, creo que Filipenses, Colosenses, Filemón, no recuerdo otra carta, Pablo estaba en la cárcel y en ningún momento dice, pues estoy enojado con Dios porque pues aquí me tiene. Y Pablo sabía que era injusto, y Pablo sabía que había corrupción, y Pablo sabía que en medio de todo esto Dios estaba con él. Dios estaba con él, porque sí, y vean, es muy fácil, es muy sencillo decir, si yo estuviera en el lugar de Pablo, pues también estaría gozándome en el Señor. Claro que no. Porque en lo común, en lo cotidiano, sufrimos injusticias del jefe, del patrón, de los papás, o de los hijos, o de los hermanos, o posiblemente aquí dentro de la iglesia, de los líderes, o del pastor. O podemos pintarnos injusticias de por qué él sí y a mí no, o injusticias de por qué él sí sirve y yo no, porque él sí, y empezamos, y repito, son cosas muy pequeñas, y a veces sufrimos injusticias, sí, pues incluso de los jefes, ¿sí? Y a veces esas cosas pequeñas no las soportamos y queremos que caiga fuego del cielo sobre ellos. Pablo con su juez, que era totalmente corrupto, que no lo quería dejar ir sin una mochada, lo que Pablo le hizo fue predicarle el evangelio. Todas las veces que Pablo se presentó de él fue a predicarle, a enseñarle, a decirle. A Pablo no le cegó el odio, el enojo, la ira. No podemos decir si la tuvo o no, posiblemente sí se enojó al ver la injusticia, pero eso no le impidió predicarle el evangelio a sus enemigos. Por eso Pablo en Romanos dice, oren por los que los maldigan. ¿Sí? Allí en Romanos 12, 14 dice, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigáis. Gócense con los que se gocen, lloren con los que lloran. Versículo 17, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de los hombres. Versículo 19, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, cenizas, piedras de fuego. Y termina diciendo el versículo 21, no te dejes vencer por lo malo, sino vence con el bien el mal. Estas palabras cobran más sentido cuando entendemos lo que pasó Pablo. Porque uno puede decir, ay, sí, pues bien a gusto, ¿no? Escribirlo, decirlo, predicarlo, pero estamos viendo en este juicio totalmente corrupto, donde Pablo merecía la libertad, donde el juez era malo, y vemos que Pablo dice, no maldigan a nadie, no se dejen vencer por la maldad. Y uno diría, ay, pues es que tú no tienes el jefe que yo tengo, es que tú no tienes... Pablo estuvo 2 años ahí,
O sea, 2 años ahí. Y recuerden, desde ahí Pablo ya no salió de la cárcel. ¿Sí? Con ese gobernador estuvo 2 años, pero luego siguen otros gobernadores, otras personas a cargo, pero él sigue en prisión. Pero este no lo dejó salir en 2 años y lo estuvo trayendo y viniendo, trayendo y viniendo. Y Pablo no se dejó vencer por lo malo. Repito, es muy difícil porque si el jefe llega y te dice, ¿sabes qué? Te quedas a trabajar horas extras y pues o te quedas a trabajar o te quedas a trabajar, porque si no, pues ya no te quiero ver mañana. Uno dice, no, qué injusto, porque a mí, y sí, ciertamente puede ser injusto, pero eso no nos da el derecho delante de Dios de o maldecirlo o decirle de cosas. Sí hay un enojo o una ira que puede ser justa, pero eso no debe llevarnos a pecar, no debe llevarnos a guardar rencor, no debe llevarnos a dejarnos vencer por lo malo. Porque luego nos juntamos con gente que dice, no, sí, es que él es así, no, pues sí, el jefe nos trae aquí de eso, y sí, no, y empiezas a hablar y hablar y hablar y hablar, y a veces a insultar a lo mejor o a hablar mal de otra persona por esa ira, por ese odio, que puede ser, repito, debido a un trato injusto, pero eso no nos da derecho, acorde a lo que Dios dice, acorde al ejemplo de Pablo, de decir, ¿sabes qué? Pues yo te voy a pagar mal. Como tú me hiciste venir a trabajar horas extras, pues yo me voy a robar aquí unas cositas. ¿Sí? Como tú aprovechaste de mí, pues yo me desquito llevándome algunas que otras cosas, algún rollito del baño, lo que sea, mínimo para en algo estar equitativos. Y Pablo dice, no tomes venganza por ti mismo. No tomes venganza por ti mismo. Porque es muy fácil, y repito, es muy fácil decir, tú me la hiciste, pues ahora para la mía, ¿no? Queriendo, repito, tratar en algo de ser justos, pero es que olvidamos que nosotros también muchas veces somos injustos. Nos olvidamos que así como otro me hace injusticia a mí, yo muchas veces he hecho injusticias a otros. Y claro, cuando se trata de mí, pues sí quiero justicia, pero cuando soy yo el malo, pues misericordia. Por eso, repito, es importante entender esto, que en medio de la injusticia, Dios sigue estando con nosotros. No es como que Dios diga, te la hicieron, te la aplicaron, pues bueno, ni modo, pues arréglatelas tú solo. No, Pablo dice, da lugar a Dios, da lugar al Señor, al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Porque uno rápidamente quiere actuar, quiere hacer, ¿sí? Hay veces, y es como un ejemplo rápido, cuando te buscan pleito, ¿no? Una cosa es defenderte y otra cosa es vengarte. Porque cuando te buscan pleito, pues sí, tienes que defenderte. No estoy diciendo de que, deja las manos atrás y que no, es defenderte. Pero hay veces en que uno se defiende y en la defensa pues gana y empieza ya a abusar de otra persona, a patearlo, a ganarle, a dejarlo. No, tú me hiciste eso, pues ahora te lo regreso al doble. Y son cosas que vienen a decir, o sea, que Dios dice, no, te puedes defender. Pablo se defendió, pero otra cosa es ya de ti querer actuar en legítima, entre comillas, justicia. Pablo se defendió. Y si es posible, y si tu jefe o cualquier otra persona te quiere hacer algún mal, defiéndete. ¿Sí? Decir, a ver, yo no estoy de acuerdo en esto, pero si aún así dice, ni modo, pues bueno, ahora sí que toca aguantar. ¿Por qué? Porque el martirio es parte de ser hijos de Dios. No, porque estamos en un mundo injusto, en un mundo caído, en un mundo donde hay injusticia por todos lados. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Esa es nuestra esperanza, que Dios prometió estar con nosotros. La injusticia no se va a acabar, los malos tratos no se van a acabar. Vamos a seguir en este mundo, pero Dios dice, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Y así como llevó este maltrato de Pablo en un plan correcto, pues Dios también va a utilizar nuestras vidas para llevarlos en un plan correcto.
Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos has dejado esta enseñanza a través de la historia que pasó Pablo y podemos entender cómo tú has dejado en él un ejemplo para vivir de una forma que te agrada y que aún en medio de todos los problemas que enfrentamos diarios en el mundo, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el hogar, en donde quiera, Señor, que pues somos causantes de injusticia y al mismo tiempo nos vemos afectados por la injusticia del mundo, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, a no dejarnos vencer por lo malo y que seas tú quien reine en nuestros corazones y pueda dar un testimonio y dar pruebas de que somos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos en medio de toda esta injusticia que padecemos, pues a predicar tu evangelio, a hablar de ti. Y si nosotros somos lo que provocamos la injusticia, Señor, ayúdanos a llevar a un arrepentimiento genuino. Danos de tu vida, danos de tu gracia, danos de tu fuerza para enfrentar las adversidades que vengan, Dios, y poder darte gloria en todo lo que hagamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias a Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna acción de gracias? ¿Alguna petición?